Muy buenos días para todos los que hacemos parte del pueblo de nuestro Padre Celestial. Hoy es un nuevo día para darle gracias al Eterno por la vida, por el milagro de la vida, por no apartar su espíritu de vida de nuestra existencia. Padre, te damos gracias por este nuevo día, porque tú eres el dueño de toda la creación y tú tienes el control sobre todas las situaciones que ocurren en el mundo. Padre Santo y Poderoso, protege a todos los que somos parte de su pueblo. Padre, porque tú nos has escogido de entre todas las naciones para ser parte de tu pueblo. Amén, amén y amén. Hoy estamos a 20 de mayo del año 2021. Hoy vamos a leer sobre el libro Segunda de Reyes, capítulos 19, 20, 21, el 22, el 23, el 24 y el 25. Habrá un breve resumen de esos capítulos y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 4 y capítulo 5 del 1 al 24. Padre Santo y Poderoso, esta es la palabra que tú le has dejado a tu pueblo, la palabra que es el manual de instrucciones para todos los que hacemos parte de tu pueblo. Bendito Padre, entregamos toda nuestra existencia en tus manos. Envía tu Espíritu Santo a nuestra vida para que esta palabra sea revelada y grabada en nuestros corazones. Amén, amén y amén. Habíamos visto que Sanherib, rey de Asiria, había ofendido al Creador y al pueblo del Creador, y había rodeado al pueblo de Jerusalén, a Judá y a Jerusalén. Y vemos en el capítulo 19 que Isaías profetiza la liberación de Jerusalén. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Todopoderoso. Además envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Serna, a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijeron, así dice Ezequías, hoy es un día de gran angustia y castigo, de deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para parirlos. Tal vez Yahweh, tu Elohei, oiga todas las palabras del comandante en jefe, quien su señor el rey de Asiria envió para insultar al Elohim viviente. Que Yahweh, tu Elohei, los castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey, cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, este les dijo, díganle a su señor que así dice Yahweh, no temas por la blasfemia que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un ruat, un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, se regrese a su propio país, allí haré que lo maten a filo de espada. Ya nuestro Abacados, Padre Santo, había destinado el destino de este rey Sennacherib por ofender al Padre Santo y al pueblo como tal. Tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Elohei, en quien confías, te engañe, decía el comandante. No caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas tú a librarte? Libraron sus ídolos a las naciones que mis antepasados han destruido, Gozán, Harán, Resed, y las personas del Gran Edén que vivían en Telazar. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbayín o de Gená o Ibá? Tremenda ofensa. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Todopoderoso, la desplegó delante de Yahweh y en su presencia oró así: Oh Yahweh, Elohei de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Elohim de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Yahweh, y escucha, abre tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Elohim viviente. Es verdad, oh Yahweh, que los reyes de Asiria han asolado todas estas naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus ídolos y lo han destruido porque no eran Elohim, sino solo madera y piedra, obras de manos humanas. Ahora pues, Yahweh y Elohim nuestro, por favor, sálvanos
de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Yahweh, eres el Elohim. Este rey hace una oración delante del Padre Celestial. Entonces Isaías, hijo de Amor, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice Yahweh, rey de Israel, por cuanto me ha rogado respecto a Senarequí, rey de Asiria, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, Yahweh, he pronunciado contra él. La Virgen, hija de Sión, te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Has enviado a tus mensajeros a insultar a Yahweh, diciendo, con mis numerosos carros de combate, escalé las cumbres de la montaña, las laderas del Líbano, talé los cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé sus refugios más lejanos y sus bosques más frondosos, cavé pozos en la tierra. Porque has rugido contra mí, y tu insolencia ha llegado a mis ojos, te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Tremenda sentencia le hizo nuestro Padre Santo contra este rey. Yo, Yahweh, declaro esto acerca del rey de Siria: no entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha, no se enfrentará a ella con escudo, ni construirá contra ella rampa de asalto, volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, Yahweh, lo afirmo, por mi causa y por mi consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Esa misma noche el ángel de Yahweh salió y mató a 185,000 varones del campamento de Asiria. Mató a 185,000 soldados. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron allí, estaban todos tendidos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive, que era la capital del imperio asiria, y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su ídolo Nisroch, sus hijos Adremelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Miren lo que hizo nuestro Padre Santo y Poderoso. Envió un solo ángel, una noche, un ángel, un solo ángel. Miren el poder espiritual grande y poderoso. Un solo ángel lo envió en la noche y destruyó a sí, a 185,000 soldados del imperio asiria. 185,000 soldados, un solo ángel. Quitó de ellos el ruaz de vida y quedaron tendidos ahí. Los mató a todos, un solo ángel, del Padre Santo y Poderoso. Miren el poder tan grande que tiene nuestro Padre Celestial. Y por eso nosotros debemos orar espiritualmente, porque Él pelea nuestra batalla. Sí, la guerra que está sufriendo y los ataques que está sufriendo hoy el pueblo de Israel por grupos terroristas y por todos esos países árabes, más que todo por el grupo terrorista, son defendidos por nuestro Padre Santo y Poderoso, porque ese es su pueblo y sigue siendo su pueblo. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, levántense contra quien se quiera levantar, pero Israel es el pueblo, el creador, y los ataques que están sucediendo hoy en el mundo es un plan perfecto del creador, porque al final de los tiempos Israel será rodeada de enemigos y el Padre Santo vendrá y defenderá la ciudad y su pueblo como tal y como está escrito en la palabra. Vemos ese poder tan grande que tiene nuestro Padre Celestial. Vemos en el capítulo 20 que Ezequías se enferma. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías llegó donde él y le dice: así dice Yahweh, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y lloró amargamente y le rogó a Yahweh: recuerda, Yahweh, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con corazón íntegro y que he hecho lo que te gusta. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra de Yahweh, del Todopoderoso. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice Yahweh, Elohim de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo de Yahweh, del Todopoderoso. Entonces Isaías le dijo: preparen una pasta de higo. Le voy a dar 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad la libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por mi consideración a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: preparen una pasta de higo
Así lo hicieron, luego se le aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Tremenda. Miren, el Padre es el dueño de la vida. Estaba sentenciado este rey a la muerte en una enfermedad y se humilló y lloró amargamente y el Padre le dijo, te daré 15 años más de vida y defenderé al pueblo, a Jerusalén. ¿Quién es el dueño de la vida? Nuestro Padre Santo y Poderoso. Él decide quién vive, quién muere, dependiendo de nosotros, qué hagamos y qué no hagamos. Mensajeros de Babel. En aquel tiempo, Merodad, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babel, le envió cartas y regalos a Ezequías porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró al recibir esto y le mostró a los mensajeros todos sus tesoros, la plata, el oro, las especies, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en el palacio ni todo su reino que Ezequías no se lo mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequiel y le preguntó, ¿qué querían esos varones? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequiel. Vinieron a verme desde Babel. ¿Y qué vieron en tu palacio? Preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequiel. No hay nada en mi tesoro que no le haya mostrado. Entonces Isaías le dijo, oye la palabra de Yahweh, del Todopoderoso. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice Yahweh. Y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje de Yahweh que tú me has traído es bueno, respondió Ezequiel. Y es que pensaba, al menos mientras yo viva, sin duda que habrá paz y seguridad. Ezequiel murió y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Miren que este rey comete un error, como muchos de nosotros cometemos errores. Este rey llegaron unos mensajeros de Babilonia y le mostró todo lo más, todo, no le ocultó nada a esos mensajeros. Esos mensajeros se fueron y llevaron al rey de Babilonia el informe de todos los tesoros que habían ahí en el templo y en todas partes. Levantó levantó la codicia del rey de Babilonia. Pero todo eso estaba dentro del plan del Padre Santo y Poderoso, porque este reino de Judá tenía que ser llevado al exilio por los babilonios. Así hacemos nosotros, llevamos a extraños a la casa y le mostramos todos, ¿sí? Le mostramos todo. ¿Y eso qué crea? Envidia o murmuración, dependiendo cómo estés tú. Envidia o murmuración. En vez de llevar algo supuestamente bien para hacer un bien, has llevado un mal. Así que mira bien a quién llevas a tu casa. Mira bien a quién llevas y metes a tu casa. En la hoguera de tu casa, de tu santuario, que tu casa es sagrada para ustedes, para nosotros, para cada uno de nosotros. Capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Elsiba. Manasés hizo lo que ofende al Todopoderoso, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que Yahweh había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en horno a Baal. Hizo una imagen de la diosa Cera, como lo había hecho Acab. Tremendo rey, se pervirtió. Acá, rey de Israel, se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual Yahweh había dicho, Jerusalén será el lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo del Todopoderoso construyó altares en honor de los astros del cielo. Profanó el templo y construyó altares dentro del templo. Tremendo. Sacrificó en el juego a su propio hijo. Practicó la magia y la hechicería y consultó al nigromante y espiritista. Hizo continuamente lo que ofende a Yahweh, provocando así su ira. Tomó la imagen de la diosa Cera que había hecho y lo puso en el templo, lugar del cual Yahweh había dicho a David y a su hijo Salomón. En este templo, en Jerusalén, la ciudad que es escogido de entre todas las tribus de Israel, he decidido habitar para siempre. Este rey profanó todo esto, dañó todo, hizo peor y todo. Mire la profanación que hizo este rey insultando al santo bendito, ¿sí? Nunca más dejaré que los israelitas anden perdidos fuera de la tierra que les di a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que yo les he ordenado, es decir, toda la Torá, la ley que les dio mi siervo Moisés. Pero no hicieron caso. Manasés los descarrió, de modo que se condujeron
peor que las naciones que Yahweh destruyó delante de ellos. Por lo tanto, Yahweh dijo, por medio de sus siervos los profetas, como Manasés, rey de Judá, ha practicado esta repugnante ceremonia y se ha conducido peor que los amorreos y que lo precedieron, haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo, así dice Yahweh, Elohim de Israel, voy a enviar la calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que lo diga le quedará zumbando. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel que me di a Samaria y la misma plomada con que señalé a la familia de Acad. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. El padre ya tenía sentenciado a Judá, el reino de Judá. Ya el reino del norte, Israel, había sido llevado por los asirios al exilio en el 732 al 722, se lo llevaron al exilio, nunca más regresaron y el padre ya había sentenciado a Judá y a Jerusalén, el reino del sur, sentenciado para ser llevado a Babilonia por 70 años de cautiverio. Admón. Manasés murió y fue sepultado en su palacio en el jardín de Usad y su hijo Admón lo sucedió en el trono. Admón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre era Masulemet, hija de Harud, oriunda de Jobad. Admón hizo lo que ofenda a Yahweh, como lo hizo su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó a Yahweh, Elohim de sus antepasados, y no anduvo en su camino, en el camino de Yahweh. Los ministros del rey Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Entonces el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamaron al rey a su hijo Josías. ¿Sí? Amón fue sepultado en su sepulcro en el jardín de Usá, y su hijo Josías lo sucedió en el trono. 22, capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando se subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Edida, hija de Adaía, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que le gusta al Todopoderoso, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulán, que fueran al templo del Todopoderoso. Les dijo: preséntense ante el sumo sacerdote Eliaquías y encárgate que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Todopoderoso y lo ha entregado y ha entregado a los porteros. El sumo sacerdote le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la Torá en el templo del Todopoderoso, el libro de la ley. Entonces se lo entregó a Safán y este, después de leerlo, fue y le informó al rey: los ministros de mi señor el rey han recogido el dinero que estaba en el templo del Todopoderoso y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Eliaquía le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la Torá, de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Eliaquía, el sacerdote, a Ayacán, hijo de Safán, a Asbor, hijo de Mica, a Zafar, el cronista, y a Azarías, su ministro personal: vayan a consultar al Todopoderoso por mi pueblo y por todo Judá, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira de Yahweh arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Así que aquí el sacerdote Aicán, Azcor, Safán y Azarías fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Titpa y nieto de Jarca. Hulda les contestó: así dice el Todopoderoso de los reyes de Israel. Díganle al que me envió, al que me han, díganle a los que le han, a los, al que los ha enviado, que así que yo, Yahweh, le advierto: voy a enviar calamidad sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a esos ídolos y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él
ha oído, yo, el Todopoderoso, el Elohim de Israel, afirmo, como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes que serán asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo Yahweh lo afirmo, por lo tanto te reuniré con tu antepasado y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la calamidad que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Este rey hizo lo bueno delante del Padre Santo. Vino de un rey malo y perverso. Una persona mala puede tener un hijo bueno puede tener un hijo malo, pero cada cual paga por sus pecados. Este rey se humilló delante del Padre y mire, la calamidad es llevada después de la muerte de él. Él muere en paz. Todos los que nos humillamos delante del Padre tenemos salvación y protección. 23. Pacto renovado. Entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y en presencia de ellos leyó todo lo que estaba escrito en el libro del pacto, que fue hallado en el templo del Todopoderoso. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote y a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Todopoderoso todos los objetos consagrados a Baal, a la diosa Cera y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destruyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. Totalmente pervertidos estaban estos reyes, totalmente pervertidos. El rey sacó del templo de Yahweh la imagen para el culto a la diosa Cera y la llevó al arroyo Quedrón en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en ceniza, las cuales echó en la fosa común. Además derrumbó en el templo del Todopoderoso los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían capas para la diosa Cera. La diosa Cera, la que yo siempre he dicho y le he dicho que está rodeando y está por todas partes de todas estas reinos o de todos estos países latinoamericanos y en Europa, en toda colina, en las vías, en la carretera encuentran a la diosa Cera, cambiada de forma, pero no de fondo, es la misma. Este rey limpió todo, este rey limpió todo, hizo todo lo que le agrada al Padre Santo y Poderoso, derribó todos los altares, sí, Osías hizo pedazos las piedras consagradas a las imágenes de acera, además quemó el templo pagano, todo lo destruyó, todo lo pagano y lo perverso. Este rey celebró la fiesta de la Pascua de Pesach. Después el rey dio esta orden: celebren la Pascua de Yahweh, su Elohim, según está escrito en este libro del pacto. Desde la época de los jueces que gobernaron Israel hasta los reyes de Israel y de Judá no se había celebrado una Pascua. Imagínense, no habían celebrado la Pascua, la fiesta de Pesach o la celebración de Pesach, que es una vez al año, el día 14 del mes David, o sea, el día 14 del mes primero, no habían celebrado. Y este rey convocó al pueblo y celebraron la Pascua. Osías, entonces el pueblo Osías murió y Joacaz fue nombrado rey. Joacaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Umatai, Jeremías, oriunda, hija de Jeremías y oriunda de Lina. Joacaz hizo lo que ofende a Yahweh, tal como lo habían hecho sus antepasados. El rey Osías tuvo a Joacaz a- a- como, pero este era malo. El anterior era bueno, pero este rey era malo. ¿Sí? Para impedir que Joacás reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Ribla, en la tierra de Hamat, y además impuso sobre Jerusalén un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. El padre había empezado a destruir a Jerusalén y a Judá. Joaquín le pagó al faraón Necao la plata y el oro que dio, pero tuvo que establecer un impuesto sobre el país. Reclamó de cada persona según su tasación de plata y el oro que se le había entregado al faraón Necao.
Joaquín tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre era Zebudá, hija de Padaía, oriunda de Ruma. También este rey hizo lo que ofende a Yahweh, tal como lo hicieron sus antepasados. Este otro rey hizo lo malo delante del Padre Celestial. Tremendo. Capítulo 24. Nabucodonosor captura a Joaquín. Durante el reinado de Joaquín, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joaquín decidió rebelarse. Entonces el Todopoderoso envió contra Joaquín bandas de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir al país según la palabra que Yahweh había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Todopoderoso para apartar al pueblo por su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente, con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Todopoderoso no quiso perdonarlo. Los demás sucesos del reinado de Joaquín y todo lo que hizo están escritos en los libros de la historia de los reyes de Judá. El rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de todas sus posesiones desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Nesudad, hija de Elnatán, oriunda de Jerusalén. Joaquín hizo lo que ofende al Todopoderoso, tal como lo había hecho su padre. Y en aquel tiempo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya tenía cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios generales y oficiales. Así, en el año octavo de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín, tal como Yahweh lo había anunciado. Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Todopoderoso y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Además, deportó a todo Jerusalén, a los generales y a los mejores soldados, a los artesanos y a los herreros, un total de 10.000 personas. No quedó nada en el país, no quedó en el país más que las personas pobres. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babel y también se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor nata del país. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7.000, y a 1.000 artesanos y herreros de todos aptos para la guerra. El rey de Babel se los llevó cautivo a Babilonia. Luego puso como rey a Matanías, tío de Joaquín, y le dio el nombre de Sedequía. Aquí el rey Nabucodonosor llega con su ejército. Babilonia arrasa con todos los pueblos y se lleva al reino de Judá al exilio. Se lo lleva al exilio, que estaría en el exilio y deportados por 70 años. Después de 70 años regresan, cumpliendo la palabra del Creador. Ya en Israel no queda ni el pueblo del norte, el reino del norte, ni el reino del sur. Apenas los pobres del reino del sur. 70 años después regresan los de Judá a su tierra, de acuerdo a la palabra del Creador. ¿Por qué? Porque se apartaron del pueblo, se apartaron del Creador, no siguieron la palabra, ¿sí? Se prostituyeron, hacían lo malo delante del Padre Celestial. Sedequías reinó 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriundo de Libna. Al igual que Joaquín y Sedequía hizo lo que ofende al Todopoderoso al grado que el Todopoderoso en su ira los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Capítulo 25, la caída de Jerusalén. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia en el año noveno de reinado de Sedequías. A los 10 días del mes décimo, Nabucodonosor, rey de Babel, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de reinado de Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios lo tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real, huyeron camino al Arabá.
Pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron, abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en Ribla. Ahí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Miren el destino de este rey por lo mal que hizo ante el Padre Celestial. Ahí está todo aquel que se aparta del Padre Celestial, hace el mal. Ahí está su destino. No preguntes por qué te pasa lo que te está pasando. El destino te lo buscaste tú mismo. Te apartaste y estás apartado del Creador, vives en medio de las tinieblas, las consecuencias te están llegando. Así, la palabra es muy precisa en todo eso. A los 7 días del mes quinto del año 19 de reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Naburazán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Todopoderoso, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces este babilonio bajo su mando derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los carros. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y las fuentes de bronce que estaban en el templo del Todopoderoso y se llevaron todo a Babilonia. Aquí, Babilonia, el rey Nabucodonosor destruye el templo. El templo que había construido Salomón es destruido. Es la primera destrucción que sufre el templo. Destruyen todo. El comandante de la guardia tomó preso a Seraías, sacerdote principal, Cefanías, sacerdote de segundo grado, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados entre el pueblo, y a 70 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlo, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se lo llevó al rey de Babilonia que estaba en Ribla. Allí, en la tierra de Amad, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró a Gedalía, hijo de Ahicam y nieto de Safán, para que gobernara a las personas que habían dejado en Judá. Entonces vemos aquí cómo el Padre Santo y Poderoso desecha a su pueblo. Primero lleva al exilio al reino del norte por los asirios. Los deportan, no queda ninguno en el reino del norte y nunca más regresan. Se pierden entre las naciones y pierden su identidad hasta el día de hoy que están llegando, hasta los tiempos de finales del principio del 20 e inicio del 21, del siglo 21, están regresando a su tierra y a las raíces de sus sendas, del pueblo de Israel. Pero Judá también es llevada al exilio en el año 535 por los babilonios. Pero 70 años después, ellos sí regresan por la palabra del Creador, porque la palabra del Creador nos ha dicho y nos enseña que Judá mantendrá la lámpara encendida del rey David y de su palabra a lo largo de la historia. Y el pueblo de Judá y los judíos han llevado la palabra a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La palabra del Eterno ha estado ahí siempre, en la boca de ellos. El Padre los desechó y los envió al exilio, pero el Padre en su infinita misericordia los ha reunido desde el año 1948, les dio su tierra, y ahí están desde el año 1948 constantemente atacados por los pueblos paganos que están alrededor, como lo muestra en el día de hoy, donde grupos terroristas como Hamas han lanzado más de 2.000 cohetes contra las ciudades de Israel. Gracias a la defensa y a la protección del Creador y a la defensa de la cúpula de hierro, esos cohetes, algunos han impactado. La mayoría se destruyen en el aire por la cúpula de hierro. La cúpula de hierro que es el arma de defensa que tienen los israelitas. ¿Hasta qué? Hasta que venga el Padre Santo y Poderoso y coloque todo en orden, de acuerdo como está en las Escrituras.
Eso le pasó a los pueblos por apartarse del Creador. Así nos pasa a nosotros si nos apartamos del Creador, vivimos en desastre total. Busquemos al Creador, arrepintámonos, humillémonos delante de Él. Ahora nos vamos al libro de Juan, capítulo 4. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído lo que Él estaba haciendo y haciendo más bautismo, discípulo que Juan, aunque no era el mismo Jesús que hacía bautismo a las personas, sino a sus discípulos, Jesús se fue de Judá y fue en dirección a Galilea. En el pozo de Jacob, él llegó a Samaria, llamado Sién, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. En el pozo de Jacob estaba ahí entonces Jesús, agotado de su viaje, se sentó junto al pozo, era como el mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua para beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer de Samaria le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, una mujer de Samaria? Porque los judíos no se asocian con las personas de Samaria. Jesús le respondió, si conocieras el don del Todopoderoso, esto es, ¿quién es el que te está diciendo, dame un poco de agua? Entonces lo hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, tú no tienes un cubo y el pozo es muy hondo. Así que, ¿de dónde sacas esta agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Él nos dio este pozo y bebió de él, así como su hijo y su ganado. Jesús respondió, todos los que beban de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le doy de beber nunca estará sediento otra vez. Por el contrario, el agua que yo les doy se convertirá en una jofaina, en un manantial de agua dentro de él, agua que brota, saltando con vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed y tenga que seguir viniendo aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu esposo y regresa. Miren la pregunta que le hace el Mesías, ve, llama a tu esposo y regresa. Ella respondió, yo no tengo esposo. Jesús le respondió, le dijo, estás en lo correcto, no tienes esposo. Has tenido 5 maridos en el pasado y tampoco estás casada con el varón que vives ahora. Has hablado la verdad. Miren lo que le dice el Mesías. Tremenda sabiduría hay aquí. ¿Sí? Tremenda sabiduría hay aquí. Has tenido 5 maridos en el pasado y tampoco estás casada con el varón. Estás en lo correcto, no tienes esposo. ¿Cuántas mujeres no tienen tantos maridos, pero esposos no tienen? Esta mujer, el mismo Jesús le dice, has tenido 5 maridos en el pasado y tampoco estás casada. El varón que vives ahora, con el que vives ahora, has hablado la verdad. Estás en lo correcto, no tienes esposo, pero has tenido 5 maridos. Muchas mujeres tienen muchos maridos, muchos maridos. Viven en las tinieblas y no tienen esposo. Tremenda enseñanza hay aquí. Reflexionen, mujeres, reflexionen, las que pertenecen al pueblo del Creador. Solamente debes tener un solo esposo, no marido. Marido no, maridos tienen muchas y se pervierten y viven en las tinieblas. Señor, puedo ver que eres un profeta, la mujer le dijo. Nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde hay que adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme, el tiempo se está acercando cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Tremenda enseñanza le da aquí el Mesías a la mujer. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? Primero, porque el Padre Santo y Poderoso, a través del Mesías, siendo judío, entregó su vida, derramó su sangre para la salvación de todos los pueblos, de todos los pueblos. A través de los judíos, ellos rechazaron al Mesías y el Mesías vino a ser el Salvador para toda la humanidad, para todo el que crea en Él. Porque Jesús, el Mesías, es judío, no es ni griego ni es romano, es judío. Y Él fue educado y tenía toda la sabiduría y el conocimiento del Padre bajo las enseñanzas de su pueblo.
Pero el momento se acerca, amén, amén, ya está aquí cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esta es la clase de personas que el Padre quiera adorándole. Elohei es espíritu y los adoradores tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. El Padre es espíritu y los adoradores tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer respondió, yo sé que el Mesías viene. Cuando Él venga nos dirá todo. Jesús le dijo, yo, la persona que está hablando contigo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Las mismas palabras que el Padre Santo le dijo a Moisés. Ve, ¿y quién me envió cuando llega el faraón? Dile que yo soy el que soy y te envió. El Padre y el Hijo son Ejat, uno solo. En ese momento vinieron sus discípulos y ellos estaban asombrados de que él estaba hablando con una mujer, pero ninguno dijo qué es lo que quiere o por qué está hablando con ella. Así que la mujer dejó su cántaro y fue al pueblo a decirle a las personas de allí, vengan, vean a un varón recto que me dijo todo lo que he hecho. Puede ser que él sea el Mesías. Ellos salieron del pueblo, vinieron a él. Mientras tanto, los discípulos estaban instando a Jesús, Rabí, come algo. Pero él contestó, yo tengo comida para comer de la cual ustedes no saben nada. Oyendo esto, los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿podría ser que alguien le trajo comida? Jesús le dijo, mi comida es hacer lo que quiera el que me envió, hacer lo que quiera el que me envió y que lleve su obra a buen término. Hacer lo que el Padre desea, no lo que nosotros queramos. Pero ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, abran bien los ojos y miren los campos sembrados de trigo, pues ya están maduros para la cosecha. El mundo está maduro para la cosecha, se acerca el tiempo de la recolección. Por este hecho, la parábola dice, uno es el que siembra y otro es el que recoge. Yo los he mandado a recoger lo que ustedes no han trabajado. Otros han hecho la ardua labor y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Muchas personas del pueblo de Samaria pusieron su fe en él por el testimonio de la mujer cuando ella dijo, él me dijo todas las cosas que yo he hecho. Por lo tanto, cuando las personas de Samaria vinieron a él, ellos le pidieron que se quedara y se quedó con él 2 días. ¿Y se quedó con ellos cuánto? 2 días. Esto tiene un mensaje profundo. Se quedó con ellos 2 días. Los de Samaria eran considerados un pueblo gentil. Acuérdense que Samaria era la capital del reino del norte. Fue invadida por los sirios y ellos perdieron su identidad. El Mesías se queda con los gentiles 2 días. 2 días que representan a 2000 años, que empezaron desde el nacimiento del Mesías hasta que el Mesías venga, que son los años de los gentiles, los que estamos viviendo actualmente. Son los años de los gentiles, 2 días. 2 días en que el pueblo está, en que el Padre Celestial está recogiendo a su pueblo, a todos los que creen en el Mesías, al pueblo lo está recogiendo de entre todas las naciones y el remanente de Israel. 2 días, 2000 años, que son los años o los días de los gentiles. Y muchas personas llegaron a confiar por lo que él dijo. Y las personas le dijeron a la mujer, ahora confiamos no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Mesías del mundo. Él es el Salvador del mundo. Después de 2 días, Él se fue de allí a Galilea. Otra vez esta palabra. Después de 2 días, reafirmando que después de 2 días, Él se fue a Galilea. Después de 2 días vendrá el Mesías. Vendrá de lo alto del cielo en compañía de miles de millones de ángeles a recoger a su pueblo. Tremendo. Miren la enseñanza que nos da la Escritura. La enseñanza que nos da la Escritura. Y vemos en el capítulo 5, del 1 al 24, capítulo 5 de Juan. Después de esto se celebraba una de las fiestas del Todopoderoso y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, por la puerta de las ovejas, hay un estanque que en arameo se llama Betsaida, Beisatat o Betsaida, alrededor del cual había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, inválidos, porque esperaban que el agua se moviera, pues de vez en cuando un ángel bajaba al lago y movía el agua. Si algún enfermo en ese momento, el agua quedaba, se metía en ese momento al agua, quedaba sanado de cualquier enfermedad. Este ángel que se metía ahí no era un ángel del Todopoderoso, era un ángel de Satanás. Tenía a la gente esclavizada año tras año ahí.
porque el Mesías cuando llegaba sanaba a todo el mundo, a todo al que se conmovía de él lo sanaba enseguida. Solamente aquel que se podía meter en el agua podía ser sanado, no era un ángel del Todopoderoso. Había allí un varón que había estado enfermo por 38 años. Jesús, viendo a este varón y sabiendo que él había estado allí por lo, por tanto tiempo, le dijo, ¿quieres ser sanado? El varón enfermo le respondió, no tengo nadie que me ponga en el estanque cuando el agua es agitada y siempre alguien entra antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y camina. Inmediatamente el varón fue sanado. Recogió su lecho y caminó. Ahora bien, ese día era Shabbat, día de reposo. De modo que los judíos le dijeron al varón que había sido sanado, es Shabbat, día de reposo, es contra la ley para ti cargar el lecho. Pero él le respondió, el varón que me sanó, él fue el que me dijo, recoge tu lecho y camina. Ellos le preguntaron, ¿quién es el varón que te hizo que recogieras tu lecho y caminara? Pero el varón que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la multitud. Después de esto Jesús se lo encontró en el patio del templo y le dijo, miren lo que le dijo el Mesías, veo que estás bien. Ahora deja de pecar porque otras cosas peores te pueden suceder. Veo que estás bien. Ahora deja de pecar porque otras cosas peores te pueden suceder. Veo que ustedes están bien, muy bien. Por favor, dejen de pecar porque pueden venir cosas peores para ustedes. La gente sorda sigue pecando, sigue haciendo adulterio, fornicación, idolatría y sigue en el pecado y le vienen cosas peores. Jesús lo había sanado y le dice, ojo, deja de pecar porque otras cosas peor te pueden suceder. Meditemos y reflexionemos sobre esta palabra. El varón se fue y le dijo a los judíos que fue Jesús el que lo había sanado. Y por cuenta de esto los judíos comenzaron a impugnar, a importunar a Jesús porque él había hecho estas cosas en el día de reposo. Pero él le respondió, mi padre ha trabajado hasta ahora y yo también estoy trabajando. Esta respuesta hizo que los judíos tuvieran más intenciones de matarle. No solo él violaba el día de reposo, sino que también proclamaba que Elohim era su propio padre. Él declaraba, declaraba igualdad con Elohim, con el Padre. Claro, si es el Hijo del Altísimo, ellos dos son uno. Por lo tanto, Jesús le dijo esto, sí, amén, les digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí solo, sino solo lo que él ve, solo lo que ve al Padre hacer. Cualquier cosa que el Padre hace, el Hijo también lo hace, porque el Padre tiene en amor al Hijo y le enseña todo lo que él hace. Y le enseñará aún mayores cosas que estas, de modo que ustedes se sorprenderán. Así como el Padre levanta a los muertos y los vivifica, también el Hijo vivificará a quien él quiere. Miren lo que dice. Así como el Padre levanta a los muertos y los vivifica, también el Hijo vivificará a quien él quiere. Vivificará a quien él quiere cuando. Cuando él venga a juzgar a vivos y muertos. ¿Quién? Nuestro amado Mesías. Venga con todo el poder. El Padre no juzga a nadie, sino que Él ha confiado todo juicio a su Hijo. ¿Quién va a juzgar? El Mesías cuando venga con miles de millones de ángeles a juzgar a todo este mundo lleno de maldad y perversidad. Para que así todos honren al Padre como honran para que así todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén, amén. Yo les digo que cualquiera que oye lo que estoy diciendo y confía en el que me mandó, tiene vida eterna. Esto es, no vendrá a juicio, sino que lo que ha cruzado de vida, de la muerte a la vida. Esto es, no vendrá a juicio, sino que ha cruzado de la muerte a la vida. Tremenda enseñanza. Quien confía en el Hijo, en nuestro amado Mesías, no vendrá juicio, sino vida eterna. Por eso, cuando el Mesías venga y resucite, los primeros, la primera resurrección no verá la muerte, irá irá a un juicio de vida eterna. La primera resurrección. La segunda resurrección irá a un juicio de destrucción. Se abrirán los libros de la vida, el sefer de la vida.
Por eso nosotros debemos estar anotados en el libro de la vida y estar en la primera resurrección. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra en esta mañana, que caiga en buena tierra. Padre Celestial, que caiga en buena tierra. Padre Santo, y que entiendan por qué la peste está sobre el mundo, por qué la maldición está sobre este país, Colombia, y sobre todos los países latinoamericanos que se han apartado de ti, y por los gobernantes que tenemos que se han apartado de ti, que creen, Padre Santo, en muchas cosas, mas no creen en ti, el Elohim viviente. Padre Celestial, protégenos, protégenos porque hacemos parte de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan un buen día en paz.